¿Cuántos son adoradores en este lugar? ¿Cuántos les gusta la alabanza, la adoración del Señor? Cuando alabamos, cosas tremendas ocurren. No solamente en nuestro corazón, en la atmósfera que hay a nuestro alrededor. ¿Cuántos creen eso? El Señor pelea por nosotros cuando estamos alabando, cuando estamos adorando. Y es hermoso ver cuando adoramos y alabamos, porque algunos quizás saltan, otros alzan sus manos, algunos nos rendimos delante del Señor, algunos se inclinan, doblan sus rodillas, lloran. Hay muchas expresiones de adoración, hay muchas formas de decirle al Señor: aquí está mi cuerpo, mi mente, mi corazón para adorarte. Y Salmos, capítulo 95, versos 1 al 6, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice la Escritura de esta manera, nos invita a tener acciones de adoración. Aquí nos dice: vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos, dice la palabra, ¿cómo dice? Acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos de alabanza. Y luego nos da las razones de por qué debemos hacerlo, por qué acercarnos, por qué exaltarle, por qué cantarle. Dice: porque el Señor es Dios grande, un gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, vuelve y nos llama, vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. ¿Cuántos creen que si somos hechos por Él merecemos el adorarle a Él? Él merece toda alabanza y toda adoración. Él nos hizo, Él es nuestro Creador, Él dispuso cada elemento en nuestra vida para que merezca esa adoración. Así que yo quiero preguntarte hoy: si alguien te llega a ver en medio del canto de la alabanza, ¿podrían reconocer un adorador en ti? ¿Podrían reconocer que eres una persona que está adorando realmente al Señor? ¿O eres una persona que quizás solo está ahí distraída, que quizás solo llegó porque alguien más lo invitó? O quizás hasta ahora no conoces lo que es un corazón que adora, un corazón que exalta el nombre del Señor. Entonces quizás tu adoración es un poco distraída. Cuando estás adorando a Dios, ¿lo haces solamente de labios para afuera? ¿O realmente tu corazón está conectado? Tu corazón está cantando, está entendiendo las letras, está conociendo qué está pasando detrás de lo que estamos cantando, porque ese es el acto de adoración. Amén. Vivo para adorarte. Y van a ser 2 charlas, va a ser el día de hoy y en 8 días, porque quiero que tengamos un tiempo de alabanza tremendo. ¿Cuántos creen que necesitamos un tiempo de alabanza como iglesia, que rompa cadenas, que abra puertas, que haya libertad? En 8 días prepárense, porque vamos a preparar algo especial con la alabanza de la iglesia y queremos que eso pase. Queremos hacer un tiempo poderoso de adoración al Señor. Así que esta primera parte se titula Vivo para adorarte. Padre del cielo, en esta mañana, Señor, hoy quiero rendir mi corazón, quiero rendir mi vida, Señor, como un adorador tuyo, Santo. Yo te quiero pedir, Jesús, que hoy, Señor, seas iluminando los corazones de aquellos, Señor, que aún necesitan ese encuentro de adoración poderoso en sus vidas, que aún necesitan esa experiencia, Señor, de saber que cuando están alabando y adorando, Señor, cosas tremendas en el Espíritu están sucediendo. Hoy te pido que hables a través de tu palabra y que nos transformes como esos adoradores que tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que quiero que medites y que pienses un momento en tu corazón es que Dios está buscando el adorador que hay en ti. Dile a una persona, por favor, a tu lado, dile: Dios está buscando el adorador que hay en ti. Dile a alguien ahí cerca: ¿cómo está tu adoración? ¿Cómo está tu alabanza al Señor? ¿Cómo le expresas a Él esa gloria y esa honra que Él merece? Porque a veces nuestra adoración puede ser fría, puede estar perdida, puede estar desconectada de lo que realmente es una adoración.
Podemos estar aquí, pero no estamos adorando. Estamos pensando más en otras cosas, estamos solucionando allá nuestras circunstancias, nuestros procesos, pero no estamos adorando a Dios. ¿Cuántos saben que cuando adoramos al Señor nos desconectamos del mundo? No importa la prueba, no importa la dificultad que estemos pasando, la incomodidad que tengamos en ese momento. La verdadera y más pura adoración es cuando adoramos aún en medio de la adversidad. Ahora, ¿qué pasa con tu adoración? ¿Está conectada? Porque si no está conectada es como una carta que tiene muchas palabras hermosas, mucha intencionalidad en la carta, pero no hay sentimiento. No hay realmente una conexión con lo que estás escribiendo. Es como cantar una canción, pero no sentir lo que estás cantando. Es como quizás besar a alguien, pero no sentir que estás amando a esa persona. Pierde todo el sentido, pierde la profundidad. Pierde el corazón de un adorador. El corazón de un adorador que adora está conectado con Cristo, está conectado con las palabras que dice, está sintiendo lo que dice. Hay profundidad en el momento de la adoración. Y yo quiero ir a este pasaje donde Jesús llega a ese encuentro con la mujer samaritana. ¿Cuántos conocen ese pasaje? El momento en que él se encuentra, ella está en el pozo de Jacob. Y hay un momento maravilloso porque Jesús empieza a hablarle a esta mujer samaritana y le revela su pasado, le revela cómo había sido la historia de ella y cómo estaba en ese momento. Y cuando él tiene este discernimiento sobre la vida de la mujer samaritana, ella lo reconoce a Jesús como ese profeta. Y en ese momento ella está confundida y ella le dice: los samaritanos generalmente adoraron en este monte, pero los judíos dicen que deben adorar a Dios en Jerusalén. Entonces, de alguna manera esta mujer estaba buscando el lugar de la adoración correcta. Estaba confundida respecto a la adoración, cómo debía ser, dónde debía ser, cuál era el lugar de la adoración. Y en ese momento encontramos que Jesús le dice en el verso 23, Juan capítulo 4, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Busca qué? Que le adoren. Luego dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que dile a alguien ahí cerca, Dios está buscando adoradores. Y aquí Jesús le está presentando la verdadera adoración. Él le está diciendo, ocurre en todo lugar, ocurre principalmente ¿en dónde? En el corazón. Está diciéndole, Dios busca a esos adoradores en espíritu, en verdad, genuinos, reales. Adoradores que viajan con la adoración en su corazón donde quiera que ellos estén. No importa si es en el monte, no importa si es en Jerusalén, porque Jesús aquí está haciendo de cada corazón, la morada de su adoración, la morada de su alabanza. Jesús está haciendo un nuevo Jerusalén en cada uno de nosotros. Está enseñándole a ella dónde viene la verdadera adoración. Ahora, Dios se encuentra con el corazón de cada adorador en el lugar donde lo adoran. Y cuando vamos a la Escritura podemos ver cómo hombres a través de la historia adoraron al Señor en diferentes lugares, pero todo el tiempo tenía que ver con su corazón. Isaac se encontró en la adoración en el campo. Ezequiel se encontraba junto al río Quebar, en medio del exilio en Babilonia. Ezequías fue poner su rostro contra la pared. Ahí se encontró su lugar de adoración. Moisés lo encontró en el desierto. Pedro estaba en la azotea de su casa. Los 120 estaban en el aposento alto y el Señor estuvo en la montaña. Hay un lugar donde el Padre busca que esos adoradores lleguen a adorarlo en espíritu y en verdad. Y ese lugar es necesario no solamente encontrarlo cada uno en su propio corazón. Yo recuerdo cuando llegué aquí a Australia, yo había adorado al Señor muchos años de atrás, lo conozco hace ya muchos años, pero hubo un momento en el que tuve que
rendirme ante el Señor. Y el lugar de mi adoración fueron los baños de los hombres. Había un orinal de baños y en ese lugar derramé mis lágrimas. Y en ese lugar rendí mi ser, mi corazón y adoré al Señor. No me importaba qué estaba haciendo, me dolía todo lo que pasaba en mi vida en ese instante, pero ese era mi lugar de adoración. Ahí me encontré con el Señor, mi altar, mi espacio donde me conecté con Él. Y yo no sé cuál sea el lugar de tu adoración. Yo no sé si quizás el lugar de adoración está perdido en este momento en tu corazón. Si no has encontrado ese espacio, ese momento donde realmente te conectas con Él. Porque no importa el lugar de donde vienes, no importa la historia que tú traes. Tú puedes venir acá y quizás ver muchos rostros, pero el Señor sabe la historia que hay detrás de cada uno de nosotros, de cada rostro. Y el punto es que cada uno de nosotros, no importa la razón por la cual estás aquí hoy, cada uno de nosotros debe encontrar ese lugar donde el corazón se conecta con el corazón del Señor, donde nuestra adoración se vuelve una con Él. Sin importarle espacio, sin importar las razones, Dios está buscando corazones transformados que adoren, que levanten su nombre. Entonces yo te pregunto, ¿cómo está tu adoración? Y también, ¿cómo está el estado de tu corazón para adorar? Porque no importa cómo sea ese terreno donde Dios quiere empezar a trabajar para transformarte en ese adorador. A veces el corazón está perdido, a veces el corazón está sucio, a veces está desorientado, está confundido. A veces se siente pequeño, a veces se siente lastimado, a veces está herido, a veces está pasando por pruebas. Pero sin importar eso, Dios está buscando que transformes tu corazón en ese lugar de adoración. Es ahí donde te encuentras con Él. Así que quiero que sepas, Dios está buscando ese adorador que hay en ti. Dile a alguien a tu lado, Dios está buscando ese adorador que hay en ti. Vivo para adorarte. Vivimos para adorarle. Y lo primero que debemos entender es que Dios está buscándonos a nosotros como adoradores. Pero además de eso, tenemos que entender que hay propósitos, que hay cosas poderosas que ocurren cuando adoramos, cuando alabamos al Señor. ¿Cuántos saben eso? La Escritura claramente nos dice que se abren puertas y que se rompen cadenas cuando adoramos. Había una historia de un preso que se encontraba en Roma. Y este hombre estaba esperando su sentencia. No sabemos qué tipo de sentencia tenía. Quizás era una sentencia de muerte. Y él se encuentra ahora en esa celda oscura. No sabemos quizás lo que él hizo para llegar a ese lugar. De seguro fue un delincuente, de seguro fue un ladrón, un transgresor de la ley. Lo cierto era que tenía razones para haber llegado a esa cárcel. Y de repente está en ese lugar preguntándose cosas. Quizás era la primera vez que estaba en la cárcel o quizás ya se le había vuelto el crimen un estilo de su vida. Y estaba ahí en ese lugar. Ahora estaba condenado, privado de su libertad. Ahora no tenía salida. En su interior, su anhelo, ¿cuál era? El deseo de libertad, el deseo de poder volver nuevamente a restituir su vida, recuperar su vida. Y mientras estaba en esa cárcel se dio cuenta que habían otros presos que también quizás venían de condiciones similares, que también quizás venían de opresión, de ser transgresores de la ley, de haber cometido una falla. Y de repente, en medio de esa cárcel, tratando de dormir, en medio de la noche, de la oscuridad, escuchó en la celda de al lado que alguien estaba cantando. Él empezó a escuchar una canción que nunca antes había escuchado. Se enteró que había en ese lugar dos hombres que estaban adorando, un tal Pablo y un tal Silas, que estaban dando alabanza y adoración a Dios. Y ellos empezaron a sentir algo extraño en ese lugar. Empezaron a sentir la presencia de Dios que no podían entender. Y de repente quizás preguntaron cosas mientras los oían cantar, decían, pero ¿cómo pueden cantar estos? ¿Cómo pueden estos hombres adorar al Señor? Decían ellos.
Si los vimos bañados en sangre después de recibir esos azotes, si los vimos que estas cadenas y reconocemos que pesan, que duelen, que no es fácil llevarlas, ¿cómo pueden cantar?, decían ellos. Si no han comido, si quizás están cansados al extremo, ¿cómo pueden cantar en medio de la noche, en la oscuridad? Aquí no hay razón para cantar. Qué extraño, ¿y por qué me siento así?, se preguntaban ellos. Y de repente la Escritura nos dice en Hechos 16, en el 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y el 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, un temblor, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Piensa en esa experiencia para esos presos que estaban a los lados, que estaban sintiendo que estos hombres, primero, no entendían cómo era que cantaban. Segundo, cómo empieza la tierra a temblar y cómo sus cerrojos, sus cadenas empiezan a caerse, y de repente la celda es abierta. La adoración. Hay puertas de libertad cuando se abren caminos de adoración, cuando le cantamos a Dios. Las cadenas del pecado son rotas porque hay alabanza en su iglesia, porque hay adoración en tu corazón. Las vidas a tu alrededor van a sentir tu adoración. Cuando uno ve a una persona adorando, uno siente algo, uno sabe que esa persona está conectada con Dios. No es lo mismo escuchar a alguien cantando si no está conectado que escuchar a un adorador. Su voz puede no ser perfecta, pero tú sabes que su corazón sí lo está, que sí está en la intimidad con el Señor, que sí está adorando a su Rey. Necesitamos adoradores en este lugar, y esos adoradores en espíritu y en verdad Dios los está buscando. Así que yo no sé cómo está tu adoración hoy. Yo te pregunto, ¿cómo está tu adoración hoy? Porque tú no sabes cómo llega el hermano que está a tu lado, y quizás tu adoración es el que va a encender y va a romper los cerrojos de tu hermano. Quizás tu adoración es la que va a tumbar esas puertas, esos límites, esas cosas que en la fe no se han roto, porque tú estás adorando y tu hermano al lado se le van a romper esas cadenas, se van a abrir las puertas de esas celdas, va a encontrar la libertad que hay en Cristo. ¿Cómo está tu adoración? Pregúntale al que tienes a tu lado, ¿cómo está tu adoración? Porque si tu adoración no está haciendo que la tierra tiemble, algo está pasando. Porque si tu adoración está perdiendo el poder que tiene, el poder de la alabanza, la convicción de saber que es un arma de fuego que el Señor te ha entregado, entonces algo está pasando. Abre las puertas de las prisiones más oscuras, cadenas de pecado son rotas, hay historias de poder detrás de la alabanza y la adoración, hay testimonios, viene la sanidad, viene la libertad, viene la restauración. Amén. ¿Cuántos adoradores hay en este lugar? Amén. ¿Cuántos hay en el espíritu y en verdad en este lugar? Amén. Levanta tus manos, dile: Señor, te adoramos. Dale un aplauso a tu Rey. Pero hay más. ¿Cuántos saben que hay más? La alabanza y la adoración destruye los enemigos. La palabra de Dios nos invita a adorar al Señor. Pero es que mientras adoramos, el Señor está peleando por nosotros. Mientras adoramos, la prueba más grande que tú tengas empieza a ser ligera. Mientras adoramos, el Señor está levantando un ejército en torno a nosotros. Está peleando por nosotros. Hay una historia en la palabra que nos narra en un momento en donde se levantan los enemigos, se levantan los moabitas y los amonitas para atacar a Judá. Esto se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 20, en el verso 1. Y es la victoria sobre Moab y Joab. Es una gran victoria del pueblo de Dios. Dice la Escritura que pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat era el rey en este momento de Judá. Y se levantan en guerra, se levantan a destruir el pueblo de Dios.
Así como el enemigo a veces se levanta a destruir al cristiano, se levanta a destruir los planes, los propósitos que él tiene sobre tu vida, se levanta a detener tus procesos, se levanta a obstaculizar tu fe. Así es el enemigo. Y aquí nos dice la Escritura en este pasaje que Josafat, como rey de Judá, empieza a preocuparse en gran manera. Todo el pueblo de Judá se reúne justamente a buscar de Dios. Y adivinen qué hacen, alaban al Señor, adoran al Señor en medio de la circunstancia. En 2 de Crónicas 24 nos sigue diciendo la palabra: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Se metieron con Dios, se metieron a buscar la adoración, la alabanza al Señor. Se metieron a olvidarse de su problema. No importaba el enemigo, no importaba la opresión que estaban viviendo. Dijeron: vamos a meternos con Dios, vamos a adorarle con todo nuestro corazón, vamos a levantar su nombre, porque sabemos que mientras hacemos eso el Señor está peleando por nosotros, porque sabemos que Él se goza en la alabanza y la adoración de su pueblo, y mientras lo hacemos sabemos que Él levanta vallado, guarda nuestras vidas, nuestros corazones. Y en Crónicas en el verso 15 continúa diciendo la Escritura que se levantó un profeta, que vino el Espíritu de Dios sobre Jaasiel. Segunda de Crónicas 20:15 dice: y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Aleluya. Mi hermano, tú no tienes que pelear en tus fuerzas. Tú tienes que dejar de estar preocupado por las circunstancias, por el proceso, por tu matrimonio, por las cosas que estás viviendo, porque Jehová es aquel que pelea por ti. Yo estaría gritando en esa silla, mi hermano. Yo estaría adorando, yo estaría levantando un grito de júbilo al Rey. Si Dios está peleando por ti, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura en el verso 15: y dijo: oíd, la guerra no es vuestra, sino de Dios. El rey Josafat se inclina, y se inclina con toda Judá, y les dice: levantemos oración. Y dice la Escritura que hubo una adoración con fuerte y alta voz. Una adoración donde no había intimidación. Una adoración que no se preocupaba, que no sentía vergüenza por lo que el del lado viera o dijera. Una adoración que estaba convencida de quién estaba con él. Una adoración que conectaba sus palabras con su corazón. Esa es la adoración que el Señor quiere. Él no quiere personas que solamente se sienten en la silla y estén acá y: sí, Señor, te alabamos, gloria a ti. ¿Cómo está tu adoración? ¿Cómo es tu alabanza? Porque dice la Escritura, verso 21, dice: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Verso 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, escucha esto: Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Aleluya. Mi hermano, cuando hay alabanza en un pueblo, el enemigo queda confundido. Cuando hay alabanza en un pueblo, los enemigos caen, se matan entre ellos mismos. Porque Dios pone temblor, Dios pone temor en el enemigo. Y es el pueblo de Dios el que es inspirado con el fuego, con la pasión de Dios. Se transforma en un ejército. Se transforma el pueblo en una voz fuerte, donde el Espíritu de Dios toma el control, la seguridad, la convicción de lo que Dios es. La estrategia de Judá, ¿cuál fue? La alabanza y la adoración. La alabanza es un arma de guerra espiritual. Y hay poder cuando una nación adora a Dios. Hay poder cuando una familia exalta el nombre de Dios. Hay poder cuando una iglesia alaba y adora al Señor.
Se abren caminos de bendición. Dile al que tienes allá a tu lado: se van a abrir caminos de bendición. Se va a abrir el mar para que pases, dile. Porque ya no es tu guerra, es la guerra de Dios, dile. Ya deja de pelear en tus fuerzas, hermano. Levanta una adoración al Señor. Dale una alabanza a tu Rey. Usa la alabanza para enfrentar tu situación. Usa la alabanza para derrumbar los muros de desánimo, la incertidumbre hacia el futuro. Usa la alabanza. Usa la adoración para sanar tu corazón. Usa la alabanza y la adoración para el dolor de la injusticia. Así las noticias sean las peores. Confía en el poder de Dios. Dios va a pelear por ti, mi hermano. Dios va a luchar por ti, mi hermano. Confía que así como ellos confiaron. Aleluya. Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios no te va a soltar. Deja que fluya el poder de la adoración. Se necesita una iglesia que esté adorando, se necesita una iglesia que esté exaltando su nombre, que se conecte. Yo no sé qué pasa, a veces faltan razones. A veces, ¿qué nos pasa como iglesia? ¿Qué necesitamos? Combustible, una palabra, un regaño, un llamado de atención. Tú eres un adorador. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y Él se goza en la alabanza de su pueblo. Y cuando tú lo haces, cosas extraordinarias ocurren en el reino espiritual. El ejército de Dios se levanta a pelear por ti, mi hermano. Hay razones para adorarle. Ana cantó cuando Dios respondió su oración y le dio un hijo. Se llenó de agradecimiento, se llenó de exaltación, se gozó en saber que Dios había respondido su oración. Hay razones para alabarle y para adorarle. Israel vivió en la cautividad 70 años en Babilonia. Y en Esdras 3, que no lo tengo acá, pero piensa por un momento, se fueron a vivir a Babilonia porque entraron en cautividad. Les tocó adaptarse a una nación que no era la de ellos, a una cultura que era diferente. Vivieron como inmigrantes, exiliados, como refugiados en ese lugar. Y hay un momento en la historia donde nos cuenta que ellos logran regresar porque Ciro, el rey Ciro, les da permiso a ellos de poder volver. Y en ese momento empiezan a reconstruir nuevamente el templo y echan el fundamento, la base del templo, la restitución de su adoración. Esta gente venía de 70 años de cautividad, casi más de generación y media habían sufrido en medio de un espacio que no era el de ellos. Había un remanente que comenzó esa reconstrucción del templo. ¿Y saben qué hicieron? Se pusieron a alabar a Dios con todo su corazón, dando gracias. Y muchos gritaban de alegría, ancianos lloraban, y el ruido era tan fuerte, dice la palabra, que se escuchaba de lejos. Mi hermano, si tú no estás en ese éxito, en esa victoria, yo te invito a que cantes proféticamente, a que alabes proféticamente tu victoria desde ya, a que sientas que ya Dios está dándote algo grande, algo maravilloso, a que lo alabes sostenido en su promesa, en lo que Él ya te ha dicho que va a hacer. Y deja que Dios opere en los aires mientras lo alabas, mientras lo exalta. Mi hermano, mis hermanos venezolanos, gloria a Dios por ellos, pero necesitan eso. Ellos necesitan una alabanza profética, mi hermano. Ellos necesitan que se levante un Dios con fuego, con poder, que pelee por ellos. ¿Por qué no nos ponemos de pie un momento? Yo quisiera un momento interceder por estos hermanos. Pasen aquí al frente los hermanos de Venezuela que nos acompañan acá. Pasen un instante. Wow, qué belleza. Yo quiero invitarlos a extender sus manos hacia ellos. Solo Dios sabe el tiempo que ellos están enfrentando. Solo Dios sabe lo que hay en el fondo de sus corazones, el anhelo de ver a su nación restaurada. Yo quisiera orar un momento. Esto no estaba planeado, no estaba ahí en el guión, sé que es del Señor y lo siento mucho en el Espíritu. Así que yo quiero invitar a extender sus manos, vamos a orar por ellos. Oh Rey, en este día, Señor, hoy pedimos
de manera especial, Señor, por esta Venezuela, Señor, que hoy en día, Señor, está pasando por tiempos difíciles, Señor, donde vemos violencia en las calles, vemos, Señor, que quizás este territorio está destrozado a pedazos en sus corazones, Señor. Y hoy te clamamos, Rey, como esos adoradores, Señor. Clamamos por una restitución, Señor. Clamamos por bendición, Señor. Clamamos, Señor, porque sabemos que ellos están buscando ser esos adoradores, Señor, aún donde quiera que estén, en cualquier lugar del mundo, Señor. Esa dispersión que ha causado tanto dolor en esta tierra, Señor. Te oramos en este momento y nos aferramos a tus promesas, a tu palabra, Señor. Y te pedimos, Dios, que pelees por nosotros, que pelees por Venezuela en este día, Señor. Pelea por esta tierra, Señor. Llámalos, Señor, a ser adoradores. Llámalos, Señor, a estar de rodillas ante ti, Señor. Llámalos Señor, a ser restauradores, Dios. Que puedan gozarse como Esdras, Señor. Como este pueblo que volvió a su tierra, Señor, y cada vez que colocaban un cimiento hacían ruido y alababan y adoraban tu nombre, Señor. Hoy pedimos que te lleves todo dolor de esta tierra, Señor. Trae sanidad sobre ellos, trae sanidad sobre sus casas, las familias, Señor, que están allá, Señor. Guárdales, Señor, y levanta esta nación, Padre. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias, Rey. Gracias, Jesús. Tú eres poderoso, Señor. Tú harás la obra, Señor. Bendecimos a Venezuela, Señor, en este día, en el nombre de Cristo. Dale un aplauso a tu Rey. No pueden sentarse. Mi hermano, cuando Dios dividió el Mar Rojo, trajo libertad. Libertad de Egipto, libertad de opresión. Moisés y Miriam llevaron al pueblo a un canto de alabanza, de adoración por su libertad. Yo no sé cómo está tu canto, pero hay que recordar las cosas que Dios ha hecho en el pasado. Hay que recordar esas victorias de las cosas que Dios ya ha hecho antes. Hay que recordar que Dios ya te ha bendecido, y si ese es tu motivo para alabarle y adorarle, conéctate con el Señor, con las cosas que Dios ha hecho en el pasado. ¿Cuántos saben la historia de David? Cuando logró traer el arca del pacto, danzó con todas sus fuerzas. Adoraba al Señor porque era algo que le esperaba por toda su vida, muchos años. Una promesa que había recibido de niño se estaba cumpliendo. Y dice la Escritura que él danzaba, reconociendo el valor de la presencia de Dios en su casa, y bailaba con gratitud, con gozo. Invitó a toda la iglesia, invitó a toda Israel a celebrar con él. Quizás tú necesitas saber que la presencia de Dios está sobre tu vida, iglesia. Quizás tú necesitas saber que la presencia de Dios está en tu casa, está en tu matrimonio, y que tienes un motivo para adorarle, para cantarle, para exaltarle. Vivo para adorar. Vivo para adorarte a ti, oh Dios. Levántate porque vamos a adorarle ahora. Vivo para adorarte, para adorar. Exáltalo. Vivo para adorar, sin importar tu problema, para adorar, vivo para adorar, sin importar la prueba, adórale. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. Dile, está peleando. nací para adorar. Vamos. Nací para adorar, nací para adorar, nací para adorar. Así es, Rey, te adoramos. Nací para adorar, nací para adorar, nací para adorar.
imposible, Señor. Eres el Dios de imposible, Señor. Pelea por nosotros, Señor. No he visto justo desamparado, Señor, ni a su descendencia que mendigue pan, Señor. Hoy te venimos a adorar. No importa el mar, no importa la dificultad, no importa si enemigos se levantan. Padre, en el nombre de Jesús, hoy adoramos tu nombre, hoy te exaltamos, hoy glorificamos tu nombre en alto. Levantamos nuestras manos en adoración. Glorificamos tu nombre. Oh, conecta tu corazón, iglesia. Conecta, porque el Señor te está buscando. Quiere ese adorador que hay en ti.